¿no? Que hablar sobre el desarrollo, su percepción del desarrollo industrial en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. SLADE también está organizando desayunos de trabajo, en el cual tenemos especial preocupación en invitar gente talentosa, quizás no demasiado conocida, pero que justamente a través de los desayunos pueden exponer ideas bastante originales, y hasta ahora hemos congregado entre 40 y 50 personas, cosa que es bastante interesante para un desayuno de trabajo. Dicho esto, y antes que la vicepresidenta Eugenia Balulo lo presente a Emilio, yo voy a decir 2 o 3 cosas por la cual lo hemos convocado a Emilio a esta cena, como un aspecto fundamental de los debates que nos tenemos que dar en Córdoba. Es fundamental que nuestra sociedad crezca en su inteligencia social, y por lo tanto, como bienvenida a Emilio, voy a decir 2 o 3 cosas nada más. Es decir, ¿qué nos congrega? Nos congrega el deseo de intercambiar opiniones, de ideas, y crecer a través del intercambio. Eso es lo primero que nos congrega, y hoy nos honra Emilio estando con nosotros. Nosotros hablamos y nos preocupa el tema del desarrollo humano, educación y salud. Incluso estaba leyendo algunas experiencias en la India, donde poblaciones de una renta muy baja han logrado expectativas de vida y de salud muy interesantes, con lo cual se verifica que aún con rentas bajas se puede lograr con una eficiente administración índices muy importantes de expectativa de vida y de salud de la población. Esto para volcarnos después al otro tema importante, que es el desarrollo económico. Nosotros nos parece importante que el desarrollo humano y el desarrollo económico se considere una unidad. El desarrollo económico implica productividad e innovación, y tiene que ver mucho con la cultura de las sociedades. Hace muchos años, me acuerdo, me impactó un libro que se llamaba El logro y cómo lograrlo. Y este personaje relataba de distintas partes del mundo cómo distintas poblaciones muy cercanas, el grado de desarrollo era muy diferente, y lo atribuía a la cultura de cada una de esas poblaciones, de esas sociedades, a diferencia de las que estaban, digamos, cercanas. Lo cual nos plantea en cuál de esas realidades estamos en Córdoba. En todo caso, la inteligencia social se define en lo político, se define en la empresarial y se define en el campo gremial, ¿no? Es decir, la inteligencia social como capacidad de entender no solamente el presente, sino entender el futuro, tratar de imaginarse los escenarios y entender que toda sociedad que no aumenta su productividad y su capacidad de innovación está destinada al retroceso y, por supuesto, a perder todos los índices de calidad humana. En una reunión empresarial, fundamentalmente, no es ajeno hablar de lo político, no como político de partidario, sino como la necesidad de mejorar los cuadros políticos en términos de que la política debe procurar mejor desarrollo humano y mejores condiciones de productividad para el mundo industrial y el mundo de innovación. Cuando el mundo político no lo entiende, hay un desfasaje, más allá de los discursos, entre las necesidades de la población, la necesidad de nuestra ciudad, de la provincia y el desarrollo. Por lo cual, una de las cosas importantes que pensamos en SLADE, que es fundamental que el sector empresario forme sus cuadros. No solamente que forme sus cuadros desde el punto de vista del conocimiento de sus empresas y de su sector, sino que empiece a preparar a sus cuadros en función de proyectarse qué pasa con el futuro de la sociedad. Nosotros tuvimos la experiencia de los 90, que fue un desastre, justamente porque no podíamos prever las posibilidades y los escenarios futuros. Embebidos ideológicamente, casi morimos sepultados. Y tenemos la experiencia en los últimos 10 años, donde pareció aprenderse muchísimo de las cosas que habíamos no aprendido, habíamos hecho mal en los 90, y aparece entonces el tema de la cultura política. Para SLADE es fundamental en la cultura política el concepto liberal de la libre expresión, el concepto del respeto a la Constitución y un elemento clave, la justicia. Consideramos que si no hay una justicia proba, es muy difícil desarrollar todas las condiciones para el desarrollo humano y la productividad. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, porque tiene que ver con el sentido de saber que las leyes están para cumplirse y que hay una justicia que las hace cumplir en términos de la Constitución y en términos de que se van a renovar cuando el consenso realmente sea fundamental para eso. Entonces, ¿dónde aparece el rol empresarial? El rol empresarial aparece que el modelo de acumulación es clave en el desarrollo empresarial. Y el modelo de acumulación significa
políticas que podamos nosotros entrever como posible, en el cual, en el caso de Argentina específicamente, la renta agraria sea invertida en términos de suma productividad. Cuando la renta agraria, que es el excedente que por nuestras características macroeconómicas nos caracteriza, se dilapida, estamos dilapidando la posibilidad del futuro. Por lo tanto, la discusión a nivel político, a nivel empresarial, es qué pasa con la renta agraria. ¿Dónde se aplica? ¿Dónde se va a aplicar para que haya mayor productividad? ¿En qué obras de infraestructura? ¿En qué obras de energía? ¿O en qué sectores específicamente? Lo cual implica un plan estratégico. Los planes estratégicos sabemos que hay que cambiarlos, porque el mundo evoluciona permanentemente. Pero cuando no hay un plan estratégico, porque no sabemos caminar mañana, no sabemos qué hacer mañana. Por lo tanto, tener una orientación estratégica es fundamental, más allá de las modificaciones que pueda darnos el tiempo por las variables. Hoy nos encontramos que las variables tan favorables que tuvimos los últimos 10 años están modificándose. Yo no creo en términos tan pesimistas como puede aparecer en la prensa, pero no van a ser los mismos. Por lo tanto, quiere decir que lo que yo planteaba antes, el término de productividad e innovación, se torna fundamental. Las comunidades que no logran niveles de productividad aceptables y de innovación aceptables van para atrás, lo cual implica mayores condiciones de marginalidad o posibilidad de marginalidad, mayor violencia y, digamos, una comunidad donde ya no nos sentimos tan cómodos. Y la verdad que preservar nuestra Córdoba es fundamental. Por lo tanto, las discusiones en el plano social debe ser elevar el nivel de exigencia de la clase política o del sector político. Y para elevar el nivel de exigencia hacia el sector político tenemos que elevar nuestras propias condiciones de conocimiento político. Y no entiendo por eso los partidarios, sino la discusión desde el conocimiento de la historia, del conocimiento de lo que se está jugando y del conocimiento de qué significa un plan de desarrollo que posibilite el crecimiento de toda la sociedad y no solamente de un sector empresario. Nosotros, como decíamos antes, hemos tenido experiencia y tenemos que aprender de esas experiencias y es posible que tengamos que volver a aprender. En términos históricos, los tiempos nuestros son efímeros, pero en términos de nuestros hijos en generación son importantes. Entonces todos tenemos la obligación de pensar, reflexionar en cuánto nos cuesta dialogar y cuánto nos cuesta entender al otro y cómo proyectarnos. Córdoba está en una realidad geopolítica importantísima hoy en América Latina. Nosotros podemos plantearlo, y lo hablábamos con el gerente de la Cámara de Comercio Exterior, la importancia de hacer un eje con el oeste, con Mendoza, con Chile, pensando en la riqueza del Pacífico. Tenemos que pensar en términos estratégicos. Hay que conocer los países del Pacífico latinoamericano para darnos cuenta que hay un potencial impresionante. Pero tenemos que aprender a modificar nuestras conductas, nuestras actitudes. A partir de estos breves comentarios, es que nosotros invitamos a Emilio como dirigente de la Cámara de Industriales Metalúrgicas, un hombre de la industria, un hombre que ustedes conocen, para que nos brinde su opinión, su versación, en aras de lograr una sociedad cada vez mejor, más auténtica y más exigente. Más exigente primero con nosotros mismos y más exigente también con los sectores que nos dirigen. Confrontar con los demagogos, confrontar con los que dicen cualquier cosa, animarlos a decir lo que estás diciendo no tiene sostén. ¿Por qué propones esto si esto no tiene, por ejemplo, financiamiento? ¿O por qué propones lo otro si eso no es posibilidad de aplicación? Tenemos que aprender a defendernos en los términos de no permitir, digamos vulgarmente, la chantada. Y para eso tenemos que elevar nuestro propio crecimiento. Yo le voy a pedir a nuestra vicepresidenta y numen de la sociedad Estrategia, ESLADE, que por favor lo presente Emilio y de ahí en más arrancamos. Muchas gracias. Es socio de la Fundación Avina, presidente de Gestión Responsable, una entidad promotora de la responsabilidad social empresaria en la ciudad de Córdoba, y coordinador del Movimiento Nacional de Responsabilidad Social Empresaria, entidad que acompaña el desarrollo de empresarios comprometidos en todo el país. Además, dado su vocación de servicio, y esta cena en la que él está presente es una prueba fehaciente, Emilio está abocado a partir de sus experiencias empresariales y en instituciones de servicio a pensar en políticas y estrategias que contribuyan al crecimiento y bienestar de nuestra ciudad y por ende de la región. De ello que el título de su conferencia de hoy es La Córdoba Industrial del siglo XXI.
vamos a hacer un pacto. Apláudanle a ella, a mí al final. Yo cuando venía decía que había dos tipos de irresponsables. Yo que me ponía a hablar de este tema y ustedes que vinieron a escucharme a mí hablar de este tema. Entonces como la irresponsabilidad capaz que juegue a favor de lo que podemos hacer, yo voy a tratar de hacer un ensayo de quizá una simple experiencia. No tiene rigor académico lo que yo voy a charlar, alguna aclaración. Tiene sí un contenido de experiencia, ¿no? De lo que fuimos viviendo y cómo fuimos llevando las cosas. Y hay mucho de lo que de alguna manera he ido aprendiendo con estas organizaciones que mencionó ella, que hay muchas que ya a lo mejor no estoy tan activo, y que fueron formando a la persona que es uno, ¿no? Y lo primero que me gustaría rescatar es que si hoy puedo estar acá parado, hablando de esto y con muchas cosas hechas, es porque un grupo de locos me eligieron de presidente hace un tiempo y ellos son los que se llevan el fruto y han trabajado muchísimo, y yo muchas veces soy el que por ahí tengo facilidad de palabra y le puedo comunicar. Pero hay mucha gente trabajando atrás de todo el descubrir de todas estas cosas. Yo quería que empezáramos a hablar de esto tratando de lograr algunos acuerdos. Lo primero es que todo lo que yo hable no voy a tratar de hacer un juicio de nadie. Entonces cuando yo diga que falta determinada cosa no es un palo para nadie. Lo tomemos como una charla que tenemos acá. Lo segundo que me gustaría decirles es que me gustaría que no sea solo una charla mía, sino obligarlos a pensar. A que ensayen conmigo y cuando puedan me corten, porque hay cosas que son bastante divertidas, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué entienden por lo público? ¿Qué entendemos por lo público? Un bien público. No se va a llevar nadie. Hay una definición clara que el bien público es lo que está para todos por igual. Entendamos eso, para todos y por igual. Entonces cuando yo hablo de justicia, ¿es un bien público hoy en Argentina? Cuando hablo de salud, ¿es un bien público hoy en Argentina? Cuando hablo de educación, y no porque la pública sea mala, sino porque puedo comprar una mejor. No sé si me entienden eso. Yo puedo acceder a un bien mejor. Entonces deja de ser público. La seguridad no es pública porque yo puedo acceder a una mejor seguridad dentro de un country. No sé si me van siguiendo ahí. La educación dejó de ser pública cuando puedo pagar un colegio privado y me despreocupo de la educación pública. Si yo preguntara acá cuántos de todos ustedes mandan sus hijos hoy a colegios públicos, nos llevaríamos una sorpresa que serían muy pocos. Y es parte del abandono de que las clases dirigentes hemos tomado de lo público en este último tiempo. Nos olvidamos de lo público. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por el hijo de una persona que vive en un barrio humilde, no pretendamos que el padre de ese chico se preocupe por nuestros hijos. Y ahí es cuando nos tenemos que hacer cargo que no podemos salvarnos solos y que la construcción de bienes públicos hacia el futuro es una de las herramientas que van a garantizar que nuestros hijos puedan tener una prosperidad a futuro tal cual nosotros la imaginamos. Es un desafío grande, pero en esa construcción hubo algo que nos desconectó. Algo pasó en la historia argentina que nos desconectó de esta construcción de lo público. Antes había relojes en las plazas que daban para todo el mundo a la misma hora y era un bien público. Ya casi no hay relojes y muchas veces dejan de funcionar porque yo lo resuelvo con mi solución privada y dejamos de preocuparnos por lo público. Esto llévenlo a todos lados. ¿Qué pasó? De alguna manera, en los 90, y es un proceso que pasó en todo el mundo, empezó a hacer desaparecer una de las dimensiones que tenemos como personas. Tenemos dos dimensiones. Una, la competitiva.
donde nosotros competimos por ser el mejor. Competimos en el colegio por tener la bandera, competimos y nos esforzamos por ser los mejores deportistas, competimos y tratamos de trabajar de determinada manera, y eso nos incita a ser cada vez mejor. Y hay otra dimensión que es la que perdimos, que es la colaborativa. Es donde juntos como sociedad, que ya no somos animales que competimos solamente por sobrevivir, sino que juntos como sociedad empezamos a cuidarnos, y eso es lo que nos diferencia. Esa dimensión, como agenda de sociedad, fue dejada de lado. ¿Dónde lo vemos? No hay más cooperadoras de colegio prácticamente. Son contadas con los dedos de la mano. No hay más clubes. No hay más mutuales, verdaderas mutuales. Digo, cuevas hay un montón, pero verdaderas mutuales no hay. De alguna manera, el trabajo colaborativo que hizo la esencia como se construyó en nuestro país, en algún momento se rompió. ¿Y qué lo solucionó? El mercado. La educación que antes yo iba y peleaba en la escuela, en la cooperadora, para que el colegio sea bueno y peleaba por mi hijo y el hijo de mi vecino, lo resolví yendo a una escuela privada y pagando la cuota. Me saqué el problema. Y eso es parte del juego macabro que nos está llevando a las situaciones que hoy tenemos de divisiones sociales. ¿Qué esconden los bienes públicos hacia el futuro? Y qué es el eje de lo que yo quiero charlar con ustedes. Dos cosas. Primero, el acceso a las oportunidades. Si la educación es de buena, de calidad para todo el mundo, y yo me preocupo porque sea así, no solo se lo dejo al Estado y le pido al Estado como un proveedor de servicio, dame, te pago. ¿Cuánta gente dice, yo pago el impuesto, el Estado no me da nada? Queremos manejarnos con el Estado como si fuese una transacción, toma y me das. El mercado se mete en una relación entre ciudadano y el Estado. Me parece que tiene que haber otro tipo de construcciones en eso. Entonces, ¿dónde está el juego? Oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para prosperidad. Lo que dignifica a una persona en el presente es sentirse próspero en el futuro. Ni siquiera tener trabajo hoy te dignifica tanto como sentirte próspero en el futuro. Ensáldenlo, ¿cuánto están tranquilos? ¿Cuando tienen trabajo hoy? ¿O cuando tienen prosperidad en el futuro? Entonces el concepto de prosperidad atado al de oportunidad tiene que ser básicamente la agenda de cualquier construcción que querramos hacer a largo plazo. ¿Y dónde vamos nosotros a apalancar esos dos conceptos? En la creación de bienes públicos que acerquen oportunidades para todos por igual y nos den una capacidad de desarrollar nuestra vida en una sociedad donde no va a salir mi hijo a una esquina y va a alguien y le va a pegar un tiro para robarle una zapatilla. ¿Cómo se empieza a construir esto? Y ahí empieza lo difícil. Lo normal es que nosotros, en esta actitud simplista de que el mercado resuelve todo, vamos a decir, hay algún político que va a tener que venir y hacer todas estas cosas. Como sacándonos individualmente la responsabilidad que todos tenemos de esa construcción. Y ahí es donde viene este llamado a construir espacios colaborativos. ¿Qué es un espacio colaborativo? ¿Y han sobrevivido mucho? Nuestras cámaras empresariales. Las cámaras empresariales son espacios colaborativos públicos, porque no son de nadie. Están para todo aquel que sea metalúrgico, en mi caso. Para todo aquel que sea electrónico, en el caso de la que preside Gerardo. Y tiene la lógica de prestar un servicio para todos. Vamos a convenir que hay muchas cámaras que son bonitas pymes de algún dirigente. No vamos a analizar esas, vamos a analizar las cámaras que trabajan bien, que generan espacios colaborativos donde los dirigentes van a trabajar por problemáticas comunes y se transforma en el lugar donde nos juntamos todos para hacer lo que solo no podemos. ¿Y qué es lo que solo no podemos? Las cosas que se escapan de nuestra escala cotidiana. Yo no puedo
jugar a resolver un problema de competitividad de la industria metalúrgica a futuro desde el escritorio de mi pyme con 15 personas. Pero sí puedo jugar a sumar un montón de empresas a la entidad, trabajar en una agenda común y empezar a incidir en cómo va a ser la industria en los próximos años. Y ese es el juego al cual a mí me gusta invitar a todo el mundo. Invitemos a jugar el juego de hacernos cargo de nuestro futuro, apalancado en bienes públicos, no en corporaciones cerradas, no en grupos cerrados de personas que aprovechan la entidad para hacer negocios solo entre ellos, sino de ese espacio que se preocupa por el bien común, sabiendo que esos espacios van a estar llenos de divergencia, llenos de puntos de vista distintos. Claramente, si yo junto un autopartista con una empresa que trabaje con alta tecnología, su agenda de discusión es totalmente distinta. Si junto una empresa autopartista basada en infraestructura, tiene prensa gigante que golpea una chapa, y la quiero comparar con una empresa que hace trabajos manuales de construcción, tienen una agenda totalmente distinta, una incidencia de mano de obra totalmente distinta. Pero hay muchos puntos que son en comunes. Y ahí es donde empezamos a discutir esta construcción. Si queremos cambiar el futuro, casi que lo primero que tenemos que tratar de hacer es tener la capacidad de ver esto como un proceso histórico. Alejarse del tiempo. Alejarse y verlo como una línea. Yo siempre doy el ejemplo de ver el Google Maps o ver el navegador. El Google Maps me muestra todo el paradigma sobre el cual yo voy a ir de un punto a otro. El paradigma es un mapa. Y me lo muestra y me da las opciones de ruta que yo tengo para llegar de un punto a otro. El navegador me muestra las 3 calles que tengo delante. Cuando no tenemos la capacidad de parar la pelota y verlo como proceso histórico, permanentemente vamos a estar tomando decisiones sobre las próximas 3 cuadras. Y eso es algo que los argentinos perdimos la costumbre. La primera vez que hablamos de hacer un plan estratégico y que nos íbamos a encerrar 2 días en la sierra a pensar, me miraron con cara de loco. Es que no viene nadie, es que va a costar. Y ahí viene el chiste de parar a afilar el hacha. De alguna manera tenemos que entender que esos espacios que son densos, que son difíciles de llevar, que son tediosos, que hay que escuchar cada uno que dice cada cosa, son muy constructivos porque evita que otros te pongan palos en la rueda. ¿Por qué? Porque al hacerlo en conjunto empieza a ser una visión compartida. Yo los otros días conté en ADEC, cuando vino un noruego que nos dijo: sueñen cómo se ven dentro de 10 años. Entonces todos cerramos los ojos, nos hizo reflexionar. Al ratito dice: bueno, ya está. ¿Cómo te ves vos? Yo me veo profesional, yo me veo con mi empresa consolidada, yo me veo saliendo de mi casa, con una casa muy linda, un buen auto, una linda familia. Nadie de los que estábamos ahí se imaginó la plaza. Nadie de los que estábamos ahí se imaginó cómo era la universidad, cómo era el transporte público, cómo era la escuela pública. Entonces, si no somos capaces de soñar juntos, hablar de una estrategia, solo se lo estamos resignando a algún inspirado que nos venga con una idea loca. Entonces tuvimos hace un tiempo un inspirado que dijo que la industria metalúrgica de Córdoba se tenía que transformar a la industria aeronáutica. Ese juicio era inadmisible para cualquier persona que realmente conociera las empresas adentro. Una empresa que le provee FIA, que provee volumen, no puede proveer a la industria aeronáutica. Tiene una lógica de negocio distinto. Hay empresas que pueden proveer a la industria aeronáutica, sí, pero no reconvertir todo un sector a eso. Entonces, lo primero que uno tiene que empezar a manejar cuando empieza a soñar
un futuro común es que nadie tiene la verdad. Y que la verdad la vamos a generar solo si somos capaces de discutirla. Entonces, eso para nosotros fue clave, porque dejamos de poner el foco en la agenda de qué teníamos que ser en el futuro, para poner el foco en la agenda de lo que teníamos que ser hoy como entidades para poder pensar el futuro. Porque para poder pensar un futuro nos faltan muchas construcciones para lograr. Nos falta mucho aprender a dialogar, a entendernos, a descubrir que el otro tiene intereses y es muy bueno que sea un interesado. Nosotros juzgamos a la persona interesada como algo malo. Los intereses mueven a las personas. Lo que tenemos que hacer es que explicitemos los intereses y de alguna manera podamos compatibilizarlos en estrategias comunes. Entonces, teníamos un nuevo desafío en la entidad, que era empezar a construir nuestro futuro, sabiendo que no teníamos ni idea cómo tenía que ser ese futuro. Sí teníamos imaginaciones de cómo lo veíamos, individualmente. Había que empezar a soñarlo juntos en un quehacer cotidiano. Primera reunión, 29 de abril, creo que fue del año 2011. 100 empresarios, Hotel Holiday Inn, trabajando todo un día discutiendo estos temas. Primera vez que juntábamos 10 empresarios, no a que vengan 5 profesionales destacados, 20 profesionales destacados, o esas maratones de profesionales destacados que en 40 minutos suben 5 tipos súper prestigiosos que le pagaron pasaje de la otra parte del mundo para decirle, tenés 10 minutos para hablar. No dejan nada. No, acá dimos vuelta. Los actores son los empresarios. Tenemos que aprender a escucharnos. Y nos fue más o menos. Pero ese más o menos era buenísimo. Porque era la primera vez que habíamos hablado juntos. Y eso generó una pequeña agenda hacia adelante y el saber que un día me alcanzaba, que un hotel en Córdoba no nos desconectaba y que teníamos que profundizar en un trabajo más grande, pero quizás no teníamos el dinero para poderlo hacer. Con 100 personas hicimos una planificación, por lo menos, con los miembros de comisión directiva y nos juntamos 2 días y medio, creo que fueron, en un hotel en San Miguel, donde trabajamos todo el día. Y en las charlas cotidianas empezamos a indagar qué eran las cosas que nos hacían actuar como actuábamos y empezamos a descubrir este juego de conducir mirando las próximas 3 cuadras. Primer sorpresa de esa reunión, la Cámara sale de esa reunión sabiendo que tiene que empezar a generar lazos con todo el resto de las entidades. Había que bajar un perfil que habíamos construido juntos los miembros de la Cámara, tratando de decir las cosas que no nos gustaban. Teníamos que cambiar el perfil de ser reactivos. Yo voy y te digo lo que no me gusta. No me gusta que me aumente ingresos brutos porque son desgraciados. Y salimos en el diario todo el tiempo. Teníamos que cambiarlo para crear una lógica de jugar adelante. Empezar a incidir en la agenda. Porque si dejo libre la agenda a los políticos, van a hacer lo que a ellos les parece, con las mejores intenciones del mundo. Pero los dejo solo y no participo, no me hago cómplice en esa construcción. Entonces teníamos que empezar a fomentar las relaciones con las distintas entidades con las cuales interactuábamos y con el sector gobierno. Trabajo difícil porque hasta estuvimos en la oposición en varias elecciones. Y empezamos con una agenda de no hacer más juicios personales, de tratar de tener más llamadas telefónicas que notas en los diarios. Y una estrategia que costó mucho internamente, porque hay otros dirigentes que veían otras cosas. El socio ve la nota del diario. No ve que vos discutiste 4 horas por teléfono con un funcionario por algo. Entonces generaba chisporroteo todo el tiempo. Pero sabemos que ese era el camino y creemos que hubo un punto clave en eso, que fue cuando el año pasado, en mayo, la Cámara anunció que se asociaba a la Unión Industrial de Córdoba. 50 años de trabajo en la Unión Industrial de Córdoba y la Cámara, peleando básicamente por lo mismo,
pero en caminos separados. Si yo quiero ser lo contrario a lo que me molesta en otros lugares, tengo que empezar a ser capaz de construir cosas distintas. Y con una estrategia que para nosotros fue clave, y ahora cuando lo veo el Papa Francisco me pone muy contento, es poder servicio. Chico Whitaker, que es uno de los pensadores más grandes que tiene Brasil, creador del Foro Social Mundial, él habla que hay dos tipos de poderes. El poder de dominación, yo tengo por un contrato, si vos, este intendente, no hace lo que yo le digo, le quito la plata, lo domino, lo tengo encerrado. Y otro poder que es el poder servicio. Cuando me pongo a disposición de la agenda. Y eso construyó que los santafesinos que tienen 7 cámaras empresariales metalúrgicas no pueden entender por qué las cámaras industriales metalúrgicas de toda la provincia de Córdoba trabajamos con agenda común y coexistimos perfectamente y nos manejamos como si fuésemos un solo grupo. ¿Qué hubo de loco en eso? Poder servicio. Nos sentimos todo al servicio del otro. Yo voy a San Francisco y me siento que están al servicio mío. Hasta zapatos me prestaron en una charla. Fui de traje y me olvidé los zapatos. Vienen ellos acá y espero que ellos sientan exactamente lo mismo. Porque el servicio se traduce en todos lados. Y eso empieza a generar algo que es clave para todos estos procesos. Y lo empezó a generar muy fuerte. La confianza. Empezamos a tenernos confianza porque empezamos a conocernos. Y empezamos a trabajar en esa construcción mucho todo lo que era la fiesta, la reunión, el romper estructuras de lo cotidiano, el sacarlo de lo cotidiano y demostrar que el empresario ese endemoniado de la otra cámara con el cual me peleé en los medios es un empresario que va y labora voluntariamente y que tiene mis mismos objetivos, pero no hemos sentado a ponernos de acuerdo. Estas dos construcciones llevaron a que la Cámara pueda multiplicar su agenda en un montón de temas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ver a todo el mundo como rivales. Y lo empezamos a ver como nuestros mejores socios ¿en qué? En la construcción de un futuro metalúrgico distinto. Eran nuestros mejores socios. Y empezamos a actuar con esa lógica. Y ahí empezamos a soñar cosas distintas. Empezamos a soñar ¿qué hacemos para el futuro? Cuando uno veía como proceso histórico Córdoba, tuvo una industrialización muy fuerte. No sé cómo voy en tiempo. Okay. Tuvo una industrialización muy fuerte. Córdoba es señera en la metalúrgica. Claro, porque tenemos el mineral de hierro acá a la vuelta. No, lo tenemos a más de 3.000 kilómetros. Ah, no, es porque tenemos las acerías acá, porque hay gas acá. No, lo tenemos a miles de kilómetros. Estamos cerca de los mercados de consumo grandes. No, el más grande lo tenemos a 700 kilómetros. Entonces, ¿qué hizo que Córdoba tenga esta impronta? Y ahí me obligo a abstraerme, verlo como proceso histórico. Y empiezo a descubrir un mayor de Arteaga que en el año 26 lo convence al presidente Alvear para poner en Córdoba la fábrica militar de aviones. Primer motor aeronáutico fabricado en el hemisferio sur. Señeros en el mundo en eso. En el gobierno de Perón, el brigadier San Martín le da otra fuerza y otro ímpetu. Le ponen una torta de plata, hablando en términos nuestros, le dan una agenda enorme y en esa fábrica que teníamos ahí fabricábamos desde moto, pasando por camioncitos, tractores, hasta aviones, generando miles de profesionales que venían de Italia, que venían de distintos lugares, que aplicaban sus oficios ahí y nos llenaron de empresarios en potencia, que cuando cae el gobierno de Perón se afloja todo ese proyecto, se trae a la Kaiser y a la Lockheed, que de alguna manera dan continuidad a eso y empiezan a generar una red de autopartistas o de proveedores que es la industria metalúrgica que hoy es señera en Argentina. Digo, para explicar cómo es un empresario, yo siempre cuento la anécdota de que venía un comprador y te decía, ¿me podés hacer 5 piecitas de esta en el torno? Tipo decía, sí, yo te la hago.
torneaba las 5 piecitas, le salía un barro. Claro, lo hacía él, sabía el torno, lo sabía manejar, le entregaba. Como no tenía idea de costo, la vendía barata. Entonces el comprador de Renault y algunos sobre la raíz, el gordo sueldo, te decía, ¿no te animás a hacerme 1000? No, pero yo para hacerte 1000, imagínate, tengo que comprar un hidrocopiador, tengo que ir a otra tecnología. Yo te doy una orden de compra, anda a comprarlo. Iba y lo compraba. Claro, el tipo lo laburaba él, estaba con la pava, el mate, sentado, laburando hasta cualquier hora, 12, 14 horas laburando, era eficiente hasta las manos. ¿Qué transporte? Lo cargaba en su chatita y iba y lo entregaba a él. Súper eficiente, barato, porque no sabía costo. El de FIA le decía, ¿no me querés hacer 5 piezas más? Y el tipo decía, sí, con esto me paro, ¿sabes hasta cuándo? Y de repente tenías un tipo que tenía 5, 10, 20 tornos en control numérico, que tenía 30, 40 empleados trabajando en su empresa, y que es un rico, y que es un empresario, de repente sí, pero que maneja la dimensión del costo, no la dimensión del valor. Siguen esa lógica. Me dicen qué pieza tengo que hacer, cómo la tengo que hacer, cuánto me tiene que costar, cuánto me van a pagar, y me dicen la cantidad. Y me pasan un programa todas las semanas, que bueno, justo ahora FIA nos dio una hermosa sorpresa esta semana, porque los bajó un 50% para los próximos 3 meses, vamos a hacer noticias en los diarios pronto. Y eso es mi agenda de trabajo. Todo este proceso industrial generó la Córdoba metalúrgica que tenemos hoy. Generó que la tecnológica, antes Universidad del Trabajo, pudiera colocar todos los técnicos que generaba. Y fuimos una usina de ingenieros y de gente trabajando en distintas empresas. De vuelta, esas cuestiones perversas de la historia, que nos olvidamos de hacer algo que teníamos que hacer y nos desconectamos y no lo hicimos más. En algún momento desconectamos las universidades de las empresas. Y no en un proceso consciente, porque la voluntad de las empresas de conectarlas está, y la voluntad de los directivos de las universidades está en conectarlas para el otro lado. Pero perdimos ese ejercicio en algún lado. En todo ese proceso histórico hubo 2 momentos clave. Cerramos los ferrocarriles. Cerrar los ferrocarriles nos dejó 5 veces más lejos en plata el costo hacia los mercados y hacia el mineral o la materia prima que necesitamos. Quizás no nos dimos cuenta, pero nos dejó más lejos. Y eso llevó a que en los 90 Renault nos diera el golpe de gracia cuando desactivó una de las pocas áreas de ingeniería que quedaban en Córdoba. En Córdoba hoy no hay ingeniería a escala. No hay ingeniería a gran escala para que hagamos un proyecto nuestro. Ni soñemos armar un avión si no hay ingeniería. Entonces, ese proceso nos da que hasta los 90 la industria de Córdoba creció. Desde los 90, principios de los 90, empezamos a caer. Y por más que hoy nos quieran decir que ha habido una reindustrialización, seguimos cayendo. Somos todos conscientes que no es la misma industria que teníamos antes. ¿Qué son las cosas que teníamos que empezar a construir para cambiar eso? Lo primero era conocernos a nosotros mismos. 5 pilares de los jesuitas, se los tiro. Conocimiento de uno mismo. Como sector, ¿qué somos? ¿Qué potencial tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo manejamos? Había que sabernos descubrir. Y en ese sabernos descubrir nos estudiamos, Gastón nos hizo el estudio, y daba más o menos como que el 80% de las industrias eran autopartistas o agropartistas, manejan costos. Cuando vos le preguntabas qué podían fabricar con las certificaciones, y las empresas que tienen pueden fabricar desde equipos para la industria nuclear hasta partes de satélite. Cuando vos le preguntabas a quién le querían vender, el autopartista al agropartista y el agropartista al autopartista. Entonces había que trabajar acá, en la cabeza. ¿Hacia qué sector teníamos que ir? Porque todos sabemos que el auto, fundamentalmente, nos dio una impronta que hoy tenemos, y gracias a eso tenemos un profesor Candiani que nos arregla las máquinas muy rápido, ¿no es cierto? Yo lo digo porque tienen que ir a arreglar mañana la máquina. Pero tenemos acceso a tecnología acá para poder resolver los problemas que tenemos en nuestras máquinas porque hay masa crítica. Fuimos los pioneros en certificaciones de calidad porque hay masa crítica.
Entonces, esa misma masa crítica la supieron aprovechar algunos empresarios con visión para generar otros negocios. Aladio, Ormay, Promedón. Es posible. El tema es cómo empiezo a generar más Aladios, más Promedón, más empresarios que hagan pequeña ingeniería, porque quizás lavarropa es pequeña ingeniería, pero que de alguna manera empiece a quitar la dependencia que tenemos de un sector que nos usa, que nos dice que somos los mejores, y a los 4 años nos dice que somos ineficientes y que tenemos que cerrar todas las empresas. Pero sin dejar de reconocer que gracias a ese sector tenemos lo que tenemos. Estrategia es clara, diversificar nuestro sector. Empezar a pensar otras cosas. Y empezamos, ¿por dónde? Y no sabemos. Si lo primero que dijimos es que no sabíamos a dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la cabeza de cada empresario. Primera canita voladora fue espacio de minería. Antes de que se hable de la mesa de sustitución y de todas estas cosas. Vamos a hacer un grupo de minería. Porque ¿cuál era la lógica que teníamos nosotros? Se desarrolló la industria del vino en Buenos Aires, en Mendoza. Todas las bodegas ahora son todas de acero inoxidable, le ponen chip de madera adentro, ya no son malos los toneles. Le ponen los chips de madera adentro y de esas bodegas nosotros no fabricamos ninguna. Está claro, cuando es el boom, si yo quiero salir a venderle, el tipo me va a decir, no, yo quiero comprar a alguien que tenga algo probado. Entonces yo tengo que empezar antes. Me tengo que mover antes para poder capturar eso. Entonces ahí definimos sector de minería. Y empezamos a trabajar con estas redes que construimos, con la gente de Semincor, con otra gente que nos fuimos articulando y descubriendo, hicimos agenda común. Hoy te diría que somos amigos entre las dos entidades haciendo cosas juntos. ¿Por qué? Porque descubrimos las sinergias que tenemos juntos. Ellos nos están enseñando a nosotros cuáles son las oportunidades que tenemos. Y hay más de 20, Cari, vos que coordinás ese espacio, más de 20 empresas que ya están haciendo negocio con la minería. Otra bombita. Industria nuclear. Industria nuclear. Sabíamos que en Río Tercero iba a estar el revamping de la central de embalse. Nos movimos primero, empezamos a picarle el seso a la gente y tenemos empresarios que están haciendo negocios ahí. Y buenos negocios. En el material nuclear, no llegamos a tiempo. Ya lo compraron, trajeron todo afuera. Pero en todas las facilidades, que son muchos millones de dólares, nos podemos meter. Y empezamos a tirar otro. Vimos uno futuro que es la industrialización de los alimentos. Ahí César trabaja con la gente de Federación Agraria, con distintos actores, Cabiocor, ¿para qué? Para tratar de encontrarle la vuelta. Todavía ningún empresario ha hecho plata ahí. En los otros, sí. En este no. Pero sabemos que por ahí pasa. Sabemos que tenemos que estar más preparados porque no tenemos todavía los productos que necesita ese sector. Y vamos ahí. Pero además de salir a querer vender, nosotros intuimos que había otra agenda que era empezar a generar las habilidades para. Porque si yo no me empiezo a preparar para eso, estoy en el horno, porque no voy a saber qué hacer. Y ahí toma sentido un proyecto que la Cámara empieza y que al principio no sabía para qué lo estaba empezando, que era el Centro Tecnológico, a través de su fundación que se llama Filial. Un centro tecnológico que su agenda era capacitar, certificación por competencia. No sabemos, pero sabemos que esto está bueno. Sabemos que va a hacer falta, pero no sabemos qué tenemos que hacer todavía. Hay que meterle para adelante. Y empezamos a tener horas y horas y días completos de discusiones de cuál era el perfil que había que darle. Hoy tenemos máquinas de prototipiado, tenemos un pequeño centro mecanizado, va a venir otro centro mecanizado grande. Estamos empezando a hacer ingeniería. ¿Cómo? Sí. Estamos empezando a hacer ingeniería desde ese pequeño centro. ¿Por qué? Porque si somos capaces, sector social, sociedad civil, de hacernos dueños de esas cuestiones que no tienen que depender su subsistencia del Estado, le damos perdurabilidad en el tiempo. Puede venir un gobernante que no le lleve el apunte, crecemos menos, pero no la desaparece. Eso lo aprendimos de ADEC. Porque Martí tuvo la inteligencia de hacer ADEC de tal forma que sea muy difícil tirarla abajo.
muy difícil y nos peleamos con intendencias a muerte. Pero es muy difícil tirar ADEC. ADEC es un logro de todos los empresarios que estuvieron dedicándole muchísimo tiempo ahí y trabajando. Y hoy tenemos el fondo y todas las empresas estamos haciendo usufructo de ese fondo que nos está levantando el perfil a todos. Todas las cámaras vamos a hacer un poco mejor gracias a eso. Aprovechamos, nosotros tenemos en la Cámara de Metalúrgicos la coparticipación que nos genera ADINRA por el 1% que pagamos de todos los salarios. Y nos propusimos como lógica apalancar esa plata. Digo, si a mí me dan 10 y yo con contraparte con otro proyecto lo puedo transformar en 15, me gané 5. Porque lo difícil en los proyectos de colaboración internacional es conseguir las contrapartes y nosotros la tenemos. La tenemos, está ahí. Y empezamos con esa agenda. Así fue que hagamos este centro y hoy está en la cabeza nuestra y con el compromiso de 3 intendentes, armar 3 centros tecnológicos más. Uno especializado en fundición, el otro especializado en lo que la gente de la localidad crea, que necesita. Río Tercero, Marco Juárez, San Francisco. Y la idea es ponerlos en marcha. ¿Para qué? Como ese backup que necesitamos de conexión entre las universidades y las empresas. ¿Sabemos cómo hacerlo? No, pero sabemos que lo vamos a aprender. Es el convencimiento de que son las herramientas que necesitamos para empezar a trabajar en nuestro futuro. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Siempre estaba un ensayo que hacía un profesor que agarraba una lapicera, soltaba la lapicera y decía: ¿por qué se cayó la lapicera? Todo por la ley de la gravedad. No, la lapicera se cayó porque yo la solté. Lo que depende de mí es la acción de soltarla. La ley de la gravedad siempre está. Entonces, de la agenda que tenemos a mano de construcción, dejamos de ser esa cámara reactiva que se peleaba por cualquier aumento de impuestos, que lo seguimos haciendo, pero creamos una agenda nueva que es de desarrollo, de trabajar en nuestra prosperidad y de todo el sector a futuro. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es viable solo las entidades trabajando en esto? La respuesta es no. Nosotros como empresarios de Córdoba hemos tenido un logro fenomenal. Tenemos el primer ministro de producción, básicamente, teóricamente elegido por nosotros. Ahora la pregunta, nosotros para esa persona que pusimos ahí, le armamos una agenda nosotros de contenido de cuáles son las cosas clave. Está en la agenda que tiene nuestro ministro hoy saber que los ferrocarriles los necesitamos si queremos ser viables en el futuro. Que no me hable de otra cosa si eso. Está en la agenda que hoy no hay conexiones de gas. Muchachos, no te podés ni transferir el gas de un lugar a otro, trasladar tu empresa y perder tu cuota de gas. Entonces nosotros tenemos también una obligación que nos debemos, todos los sectores, de generar las agendas de actuación. Para que cuando un ministro, y yo no hablo puntualmente de Jorge, que es un amigo, pero que cuando un ministro agarre el micrófono, sepa que tiene 3 temas para hablar y que nos hable de esos 3 temas. Que no hable de otra cosa que sea adorno. Si no tiene nada para decir, es preferible que diga: che, dame el brindis y saludos porque tengamos prosperidad. Pero nosotros tenemos 3 temas discutidos entre todos que son el eje y le vamos a dar en esos 3. Y ahí empezamos a construir el futuro. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos, si no logramos empezar a incidir en el Estado, van a carecer de su sustento. ¿Y qué es el Estado? Ortega y Gasset lo definía como la síntesis de las contradicciones. ¿Qué quiere decir con eso? Es la opinión de todos los sectores catalizadas en una visión común. Pero esa opinión de todos los sectores tiene que ser escuchada. No es la inspiración divina de un dirigente. Él tiene que generar los mecanismos para escuchar a todos los sectores y generar esa síntesis y ser capaz de transferirla a todos
para que cuando diga, muchachos, no van a tener gas por los próximos 5 años, porque tengo toda esta lista de prioridades, seamos capaces de generar las mesas para discutirlo. Porque si no nos hacemos cargo de nuestro futuro, va a pasar lo que decía Chesterton. Chesterton siempre decía que quien no sabe a dónde va, no es que no va a ninguna parte, va a cualquier lado. Entonces, si nosotros queremos hacernos cargo de nuestro futuro, tenemos que soñar juntos para saber a dónde vamos. Tenemos que saber que lo tenemos que hacer entre todos y construir herramientas que sean perdurables en el tiempo, para que de alguna manera no dependamos de los vaivenes políticos. Y ese es el compromiso que desde la Cámara queremos llevar y que consideramos que es el eje estratégico para cualquier proyección que tengamos a futuro. Las cámaras somos el espacio donde todos nos juntamos para hacer lo que solo no podemos. Súmense, porque mientras más se sumen, más potente va a ser lo que podamos construir de agenda metalúrgica o agenda industrial al futuro. Gracias por haberme escuchado. Esto es lo que nos felicitamos de que constituir en el ESLADE un foro no sectorial, apartidario, no que no nos interese la política, partidario en el sentido que acá no se expresa la opinión de alguien, sino que es un foro para que todos expresemos las ideas, como tan brillantemente lo ha hecho Emilio. Pero quiero destacar que esta noche hay representantes de 11 asociaciones, entre cámaras, asociaciones, foros productivos y demás. O sea que representantes de universidades, representantes del Ministerio de Producción, está nuestro secretario de Industria, que ha sido fundador de ESLADE justamente. O sea que a él le vamos a dar la palabra final después del diálogo. ¿Cómo sigue esto? Ahora va a comer algo, pobre expositor que ha gastado toda su energía. En cada mesa, para cada mesa, la metodología que hacemos en ESLADE es que analicen, intercambien sobre las ideas que el expositor bajó. Y después de ese intercambio por mesa surgen las preguntas. Preguntas destinadas a Emilio, obviamente, que es nuestro invitado. Esa es la metodología que usamos. O sea que ahora, comemos el plato principal, van dialogando en cada mesa y después surgen las preguntas para que Emilio responda. ¿Ok? Gracias.